Vamos con la clase correspondiente al capítulo 9 del libro, que lleva como título Enlaces Químicos 1, que se refiere a los conceptos básicos que tienen relación a la hora de formar enlaces químicos. Esta clase se complementa con el capítulo 10, que es la siguiente clase, que se refiere a enlaces químicos 2, y vamos a analizar principalmente lo que tiene que ver con la geometría molecular. En este caso vamos con enlace químico. Antes que nada hay que comprender a qué se refiere con un enlace químico. Un enlace químico va a ser esa unión, eso que mantiene unido dos átomos por medio de compartir o intercambiar electrones. Entonces cualquier compuesto químico está formado por enlaces químicos. Estos enlaces químicos van a llevar algunas reglas, algunas características, que es lo que vamos a aprender, a analizar en esta clase. Nos vamos a enfocar principalmente en compuestos relacionados con elementos representativos. Aunque podrían haber algunos de transición, pero digamos que las reglas que vamos a analizar tienen que ver con elementos representativos. Cada elemento va a tener una capacidad limitada de poder formar enlaces químicos. No van a formar los enlaces químicos que quieran, ni con quien quieran. Hay ciertas reglas que es lo que hay que aprender para poderlo analizar. Lo primero es que podríamos decir que la unidad de cambio, la capacidad que tiene un elemento para enlazarse con otros, va a estar relacionado con lo que se conoce con sus electrones de valencia. Los electrones de valencia van a ser aquellos electrones que pertenecen a un nivel de energía que no está completo. Entonces, en los capítulos anteriores analizamos la configuración electrónica. Íbamos poniendo 1s2, 2s2, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegábamos a la configuración de un gas noble, que poníamos entre paréntesis cuadrado, y después venían otros electrones, esos electrones que sobran son los electrones de valencia. En los elementos que se encuentran en el grupo 1 de elementos representativos van a tener un electrón de valencia, los que están en el grupo 2 van a tener 2 electrones de valencia, etcétera, etcétera, hasta 7, que sería el grupo de los halógenos, que tienen 7 electrones de valencia. En esta imagen se observa en qué parte están alojados cada uno de esos electrones, que está relacionado con los números cuánticos y demás, que ese es otro tema que ya hemos estudiado. Entonces, lo primero es que el número del grupo me va a decir cuántos electrones de valencia tiene. ¿Qué ventaja me da saber esta información? Son los electrones que van a querer enlazarse, los que tiene para enlazarse. ¿Cuántas veces tiene que enlazarse? Bueno, se conoce un concepto que se llama octeto. El elemento, a partir de los electrones de valencia que él tiene, va a querer lograr su octeto. La palabra octeto está relacionada con 8. Bueno, muchos o la mayoría de elementos van a querer formar un octeto de 8 electrones, pero no todos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿qué grupos forman octetos de 8? Bueno, el número de electrones que falta para ese número 8 es el número de enlaces que debe formar ese elemento para estar tranquilo. Y estar tranquilo y no quererse enlazar más quiere decir que se parece a un gas noble. Entonces, los del grupo 7 van a formar un octeto de 8. O sea, le falta un electrón. Tiene 7, quiere 8, le falta 1, forma un enlace. Cada enlace va a obtener un electrón adicional. Él pone 1 y recibe 8. Los del grupo 6 van a querer un octeto de 8. O sea, tiene 6, me faltan 2, forma 2 enlaces.
Los del grupo 5 quieren un octeto de 8, le faltan 3. Los del grupo 4 quieren un octeto de 8, le faltan 4, o sea, forma 4 enlaces. Los del grupo 3 le faltarían muchos, 5. No tiene tanta capacidad de formar tantos enlaces, entonces él se conforma con un octeto de 6, o sea, le faltan 3. Los del grupo 2 tiene 2 electrones, no puede formar un octeto de 8 ni de 6. Va a formar un octeto de 4, o sea, le faltan 2 electrones. Y los del grupo 1 no van a formar octetos de 8, ni de 6, ni de 4. Van a formar un octeto de 2, o sea, le falta un electrón. Entonces, el número de electrones que le hace falta para llegar a ese número ideal de cada grupo es el número de enlaces que debe generar. Esto es muy importante y es la llave para poder generar geometrías moleculares adecuadas, saber cuántos enlaces tiene que formar, para no empezar a colocar enlaces a lo loco, por decir así. Esos electrones de valencia que posee cada uno de los elementos se van a alojar de esta manera alrededor del átomo, del núcleo, en lo que se conoce con su estructura de Lewis. Entonces, los de un electrón de valencia van a poner su electrón a un lado. Los de 2, uno a cada lado. No van a estar apareados, sino desapareados. ¿Qué quiere decir este concepto? Si están solos se dice desapareado. Eso para que busque pareja. Si están juntos, están apareados. Ya esos en pareja están tranquilos y no forman enlaces. Los del grupo 3, 3 electrones desapareados. Los del grupo 4, 4 electrones desapareados. Los del grupo 5, 2 apareados y 3 desapareados. Entonces, sabiendo la forma en que los electrones deben de alojarse alrededor del átomo central, esto nos va a dar una gran idea de cuál es la posible geometría, ¿verdad? Entonces, tienen que respetar esta forma de colocar los electrones. Los del grupo 8 de gases nobles, ellos no se enlazan, entonces es un grupo que no nos vamos a meter con ellos. Nos vamos a enfocar del 1 al 7. Cuando los elementos se unen con otros elementos, pueden ser distintos o pueden ser iguales, eso no hay ningún problema. Pueden formar dos tipos de uniones, dos tipos de enlace. Uno se conoce con el nombre de un enlace iónico y el otro es enlace covalente. El enlace iónico involucra el intercambio neto de electrones, o sea, alguien quiere ganar y le quita el electrón al otro que lo quiere perder. Pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3 electrones que se intercambien por enlace iónico. En este ejemplo acá, el litio es del grupo 1, tiene un electrón de valencia. Se quiere enlazar con el flúor, que es del 7 y tiene 7 electrones de valencia. Aquí se va a dar un tipo de intercambio debido a una diferencia por una fuerza que se conoce con el nombre de electronegatividad. En la clase anterior de periodicidad de los elementos se habló de la electronegatividad, que es la fuerza o con qué facilidad un átomo atrae hacia él los electrones. Entonces, el flúor es el elemento más electronegativo y el litio es uno de los menos electronegativos. O sea que hay una fuerza totalmente dispareja. El flúor es demasiado fuerte para el litio, por lo tanto, es tan fuerte que le puede robar su electrón, se lo quita. Pero bueno, también el litio eso es lo que quiere que ocurra, lo quiere perder, él es muy electropositivo. Entonces,
A la hora de generar el enlace, el litio le da su electrón al flúor y cumple su octeto. ¿Por qué? Porque pierde el electrón. Entonces tenía una configuración de S1, pierde ese S1 y queda como un gas noble. Y el flúor suma un electrón más a su nube y se forma y parece un gas noble, que sería el neón. Ese es el objetivo de los enlaces, llegar a ser como un gas noble, aunque realmente no lo son, pero pareciera que lo pueden ser, ¿verdad? Okay. Entonces el litio cede un electrón, el flúor gana un electrón y al final tenemos dos iones. Por eso es que se las llama un enlace iónico, porque quedan dos iones. El litio forma un catión, el flúor forma un anión. Los compuestos que forman enlaces iónicos tienen la característica de tener fuerzas intermoleculares muy fuertes, por lo tanto van a poseer puntos de fusión muy altos, puntos de ebullición muy altos. Entonces, estos tipos de compuestos iónicos se conocen como sales iónicas y las cuales normalmente son estructuras cristalinas que hay que invertir demasiada energía para poder llegar a su punto de fusión. Aquí hay algunos ejemplos de esos valores y su fuerza de cristal. Para poder romper el enlace es bastante energía la que se necesita. El otro tipo de compuesto, que es el que nos va a preocupar en mayor influencia, por decirlo así, o nos vamos a enfocar más en este tipo de enlace, es el enlace covalente. Esto es cuando, en vez de intercambiar, lo que hacemos es compartir. Esto se debe a que la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que están involucrados en un enlace no es tanta, entonces, o es cero. Por lo tanto, no hay uno tan fuerte con respecto al otro para quitarle los electrones. Aquí tenemos un ejemplo, el flúor se une con otro flúor, tienen la misma fuerza. Cuando se unen dos elementos iguales, van a tener la misma fuerza electronegatividad, siempre se va a formar un enlace covalente. Ellos intercambian sus electrones, los comparten y forman una estructura diatómica de flúor. Por eso es que algunos elementos son diatómicos, hidrógeno, nitrógeno, flúor, oxígeno, los halógenos son diatómicos, porque ellos, es una manera muy estable para ellos de estar en el ambiente, por decirlo así. Entonces, cada átomo intercambia su electrón y al final todos quedan con 8. Esos dos electrones que quedan entre ambos flúor son los que están compartiendo. Todo enlace químico tiene dos electrones que se están compartiendo o que se están intercambiando. Eso se llama un enlace químico, un enlace iónico o un enlace covalente. En los enlaces iónicos nunca hay intercambios de más de 2 electrones por enlace. En cambio, en los enlaces covalentes se pueden compartir 2, 4 y 6 electrones, que es lo que vamos a ver a continuación. En este caso del flúor, entonces están formando un enlace covalente y como solamente están compartiendo 2 electrones, se va a llamar un enlace covalente simple. La forma de representar un enlace químico puede ser por una raya o poniendo los puntitos de los electrones. Esta raya es imaginaria, ¿verdad? No existe esa raya realmente. ¿Qué quiere decir la raya? La rayita quiere decir que hay 2 electrones. Si hubieran 2 rayas, hay 4 electrones. Si hubieran 3 rayas, hay 6 electrones. Otro ejemplo de enlaces covalentes, por ejemplo, para formar la molécula de agua.
El oxígeno es del grupo 6, necesita 2 enlaces, necesita 2 electrones. El hidrógeno es del grupo 1, necesita un electrón. Entonces, un solo hidrógeno no es suficiente para saciar la necesidad del oxígeno. Entonces, ocupan 2 hidrógenos, uno a un lado y otro al otro lado. Van a formar esta estructura de Lewis, en donde el oxígeno comparte 2 electrones con cada uno de los hidrógenos y todos cumplen su octeto, el oxígeno de 8 y los hidrógenos de 2 electrones. Cada enlace entre oxígeno e hidrógeno va a ser un enlace covalente simple. Se pueden formar enlaces dobles, por ejemplo, en la estructura del dióxido de carbono, CO2. El carbono va a formar, es del grupo 4, tiene 4 electrones para compartir, necesita formar 4 enlaces. Los oxígenos son del grupo 6, tienen 6 electrones de valencia, necesita 2 más para cumplir su octeto. Cada oxígeno forma 2 enlaces. Entonces, se necesitan 2 oxígenos para complacer o saciar la necesidad del carbono. 2 enlaces con un oxígeno, 2 enlaces con otro oxígeno. Como están compartiendo 4 electrones entre carbono y oxígeno, en cada caso, vamos a tener 2 enlaces covalentes dobles. Y todos cumplen con su octeto. También pueden haber uniones de 6 electrones involucrados, o sea, formación de enlaces triples, que es la estructura diatómica del nitrógeno, en donde cada nitrógeno comparte 3 electrones con el otro nitrógeno, y al final se forma un enlace triple. En este caso vamos a tener un enlace covalente triple. Todos los enlaces van a tener una diferencia de energía para poderlo romper o formar, además de la longitud. En términos generales, un enlace simple es más largo que un enlace doble, que es más largo que un enlace triple. Los enlaces triples son los más cortos. Esto porque hay mayor número de electrones involucrados, entonces eso provoca que los átomos se acerquen cada vez más. Aquí se ve representado por la longitud de enlace. Entonces, por ejemplo, tenemos un enlace simple carbono-oxígeno y un enlace doble carbono-oxígeno. La diferencia en picómetros disminuye considerablemente. Y eso aplica en cualquier caso. Carbono-nitrógeno, 143 simple, carbono-nitrógeno, 138 doble y carbono-nitrógeno, 116 cuando es triple. Entonces, la distancia entre los átomos va disminuyendo entre mayor número de electrones estén compartiendo entre ellos. Comparando características de compuestos que presentan enlaces covalentes contra enlaces iónicos, los compuestos con enlaces iónicos van a presentar fuerzas intermoleculares o propiedades físicas más intensas. Mayores puntos de fusión, mayores puntos de ebullición, son mucho más solubles en agua. Los compuestos con enlaces covalentes, la mayoría son poco solubles en agua. Y algunas características en general. Muy bien. Continuando con el tema de enlace covalente, esto aplica para enlaces covalentes. Cuando dos elementos se unen y tienen diferencias de electronegatividad o no la tienen, y se forma un enlace covalente, este enlace covalente podría ser polar o no polar. Solamente ese enlace. Entonces, aquí tenemos en la imagen el fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico. Ese enlace hidrógeno-flúor va a estar determinado por la diferencia de electronegatividad entre el flúor y el hidrógeno.
Como el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, va a ser más electronegativo que el hidrógeno. Eso quiere decir que él tiene una fuerza de atracción de electrones hacia su núcleo más grande que el hidrógeno. Por lo tanto, los dos electrones que están compartiendo están más cerca del flúor que del hidrógeno. Esto genera un desbalance, por lo tanto, se le conoce con el nombre de polar. Es un enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque el flúor jala hacia él con más fuerza que el hidrógeno. Si fueran iguales, los electrones se ubican al centro, por decirlo así, entre ambos núcleos y no hay ese desbalance. Entonces, los enlaces covalentes se pueden clasificar como enlace covalente polar y no polar. Si la diferencia de electronegatividad es mayor a 0, es polar, y si es 0, es no polar. Prácticamente, para que se forme un enlace covalente, un enlace covalente no polar, es porque se están uniendo dos elementos iguales. Cuando un elemento es más electronegativo y se realiza un diagrama de esta estructura, el elemento que se deja los electrones o que los tiene más cerca va a aparecer con una coloración roja, semejando calidez, y el que los está perdiendo normalmente presenta colores azules, dando a entender que tenía una pérdida de electrones, una pérdida parcial. Cuando se dan diferencias de electronegatividad pero no forma compuestos iónicos, como en este caso, no podemos hablar de que el flúor se convierte en un anión y que el hidrógeno se convierte en un catión. No llega a ser una diferencia neta. Entonces, se utiliza esta letra que es una delta minúscula, el cual quiere decir que es parcialmente. Entonces, el flúor es parcialmente negativo y el hidrógeno es parcialmente positivo. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer los electrones de otro átomo en un enlace químico. Esta es la fuerza que define el tipo de enlace que se va a formar, si va a ser iónico o covalente, y también va a definir si este covalente va a ser polar o no polar, debido a la diferencia de electronegatividad entre sus elementos que forman este enlace. La electronegatividad, como habíamos visto anteriormente, va a incrementar en valor relativo de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, teniendo al flúor como el elemento más electronegativo de la tabla. Si la diferencia de electronegatividad es igual a 0, ese enlace va a ser covalente no polar. Si la diferencia de electronegatividad es superior a 0 pero inferior a 2, va a ser un enlace covalente polar. Y si la diferencia es superior a 2, va a ser un enlace iónico. Entonces se va a utilizar como referencia los valores de electronegatividad para poder definir qué tipo de enlace hay entre dos elementos de un compuesto. A manera de ejemplo, tenemos por acá, si se genera un enlace entre el cesio y el cloro, la diferencia de electronegatividad va a ser de 2.3 entre ellos dos. Como es superior a 2, el enlace que se forma entre ellos es un enlace iónico. Si tenemos un enlace entre el azufre y el hidrógeno, la diferencia de entre ellos va a ser de 0.4, lo que va a generar un enlace covalente polar. Y si tenemos dos elementos iguales, como en este caso el nitrógeno, la diferencia va a ser 0, entonces vamos a tener un enlace covalente no polar. Entonces así es como se debe utilizar. No hay un orden específico de que un elemento va antes que el otro en la resta. El mayor menos el menor. Entonces colocamos y determinamos el valor. Todo esto nos va a llegar
a un objetivo importante que es generar las estructuras de Lewis de los compuestos. La estructura de Lewis es el primer paso para formar la geometría. Lo primero que hay que hacer es determinar quién es el átomo central. Este es el punto más importante para generar la estructura de Lewis. Normalmente los compuestos no se forman en líneas, sino más bien es un centro con grupos alrededor, y entre más grande, más grupos alrededor y alrededor de estos otros. El átomo central tiene que cumplir ciertas características. La más importante va a ser el elemento que puede formar mayor número de enlaces. Esto le va a dar prioridad a los elementos del grupo 4. En segundo lugar, a los elementos del grupo 3 y 5. Y en tercer lugar, a los elementos del grupo 6 y 2. Los elementos del grupo 1 y 7 nunca van a ser centro, porque solamente pueden formar un enlace. Después de determinar cuál elemento es el que puede formar más enlaces, puede ocurrir algún caso en que hayan dos diferentes con la misma característica. Entonces debe aplicarse el menos electronegativo entre estos. Otra pista puede ser el elemento que se encuentra en menor cantidad, solo que esto es un punto como el menos importante entre los dos anteriores. El objetivo siempre es formar un octeto. Recordemos que un elemento del grupo 1 forma un octeto de 2, del grupo 2 forma un octeto de 4, y del grupo 3 un octeto de 6, y los del grupo 4, 5, 6 y 7 octetos de 8 elementos, de 8 electrones a su alrededor. La idea es, con base en el patrón de la tabla que teníamos al inicio de esta presentación, en donde nos indicaba los electrones alrededor del átomo central, formar cada uno con ese patrón y enlazar al átomo central todos los elementos alrededor con enlaces simples, intercambiando 2 electrones, uno de cada uno. Si después de hacer esto, algunos elementos no cumplen su octeto o tienen electrones sin compartir, es donde generamos un doble enlace o generamos un triple enlace para cumplir con estos objetivos. Entonces siempre se va a proceder de esa manera. Primero enlaces simples y luego los que no cumplen vemos si con dobles o luego con triples enlaces. A manera de ejemplo tenemos el trifluoruro de nitrógeno, en donde el nitrógeno puede formar 3 enlaces, el flúor 1, por lo tanto el nitrógeno debe ser el átomo central. El nitrógeno tiene un par de electrones sin compartir en su estructura de Lewis y los flúor tienen 3 pares de electrones sin compartir. Los electrones desapareados los vamos a unir en enlaces simples entre nitrógeno y flúor. Y luego analizamos si cumplen con su octeto. Cada raya, recordemos, son 2 electrones, entonces el nitrógeno tiene 3 pares de electrones enlazantes y un par de electrones sin enlazar, para un total de 8. Cada flúor va a tener 6 electrones no enlazantes y un par de electrones enlazados, para un total de 8. Entonces todos cumplen su octeto. Esto sería la estructura de Lewis correspondiente para el trifluoruro de nitrógeno. También se pueden hacer estructuras de Lewis para los iones, sean aniones o cationes. En el ion carbonato, el carbono va a ser el átomo central debido a que es del grupo 4 y puede enlazarse más veces. Alrededor colocamos los oxígenos y hacemos la estructura de Lewis para cada uno. Entonces, cada carbono va a tener un electrón en las 4 direcciones. Enlazamos uno a cada oxígeno y me sobra un electrón. Este electrón va a tener que formar un doble enlace con alguno de los oxígenos, que también va a tener una deficiencia de un electrón. Los otros 2 oxígenos se van a mantener con enlaces simples debido a que
En la carga del ion carbonato tenemos un -2, quiere decir que hay 2 electrones adicionales, un electrón para cada uno de los oxígenos. Cuando dibujamos estructuras pueden ser que surjan diferentes posibilidades. Siempre hay que pensar en un centro y con átomos alrededor, que estos átomos inclusive pueden ser diferentes. Entre estas dos posibilidades para este compuesto, el que está a la derecha pareciera ser la mejor opción. En donde acá es donde se va a representar su verdadera estructura de Lewis. Más adelante en el transcurrir de estos días yo les voy a subir como un paso a paso cómo dibujar o hacer las estructuras de Lewis para que les quede un poco mejor explicado y más entendible. Entonces, en este compuesto colocamos el átomo de carbono al centro y dibujamos su estructura de Lewis con 4 electrones alrededor. Le colocamos a la par de cada uno de estos un hidrógeno, otro hidrógeno y un oxígeno. Enlazamos por enlaces simples. Los dos hidrógenos van a quedar cumpliendo su octeto. El oxígeno le sobra un electrón, el carbono le sobra un electrón, entonces formamos un doble enlace, que sería la estructura adecuada para el formaldehído. Aquí se habla de cargas formales, no vamos a entrar en ese detalle, ya que es un poco complicado y habría que establecer algunas estrategias para tomar en cuenta este tema, y de momento creo que no va a ser tomado en cuenta, entonces no vamos a hablar de cargas formales. Y por último nos queda la parte de estructuras resonantes, en donde brevemente y por encimita, estructuras resonantes es cuando podemos dibujar 2 o más estructuras de Lewis para un mismo compuesto y ambas son aceptadas. Entonces en el primer caso que tenemos arriba está el ozono, la molécula de ozono, el O3. En la primera se presenta un doble enlace al lado izquierdo, en la segunda se presenta un doble enlace al lado derecho. Ambas son aceptadas, son correctas. Siempre va a haber un equilibrio entre una y otra estructura resonante por un movimiento de electrones, el cual nos da la estabilidad. Lo mismo ocurre con el carbonato. Alguien puede dibujar el carbonato en el oxígeno hacia abajo, otro lo puede dibujar a la izquierda, otro lo dibuja a la derecha. ¿Cuál de las 3 estructuras es la correcta? Las 3 son las correctas, debido a que son estructuras resonantes. El fenómeno de resonancia se estudia más ampliamente en el curso de Química Orgánica 1, cuando se analizan estructuras resonantes de los compuestos. Algunos elementos, recordemos, cumplen su octeto no con 8, ya nosotros lo analizamos. Los del grupo 1, 2 y 3 cumplen octetos menores a 8, e inclusive hay elementos que cumplen octetos mayores a 8. Nos vamos a enfocar específicamente en el azufre y en el fósforo, porque son elementos relativamente comunes, entonces se los podrían topar en alguna situación y para no extrañarse de por qué tienen octetos más amplios. Entonces el azufre puede formar octetos de 12 electrones y el fósforo de 10 electrones. Les repito, voy a hacer un instructivo y lo subo en estos días al aula virtual para que tengan paso a paso cómo se forman las estructuras de Lewis, porque esta es la base para la siguiente clase, que es la de geometría molecular. Por el momento esto es todo con respecto a esta clase de enlaces químicos 1. Espero que lo hayan comprendido, y si no, que con las próximas prácticas ustedes puedan resolver sus dudas.
Sin más por el momento, saludos.